Hermanos y amigos, sean todos muy bienvenidos. Nos reencontramos para juntos avanzar en la lectura en esta carta de Tito. Esta carta que hemos aprendido, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para que la escribiese a su amado hermano e hijo en la fe llamado Tito, con el propósito de que, quedando en la isla de Creta, Tito, con el ministerio recibido por gracia de Dios, corrigiese cosas deficientes, carencias que había en la iglesia, en las distintas iglesias dentro de la isla. ¿Cuáles carencias? Por ejemplo, la ausencia de presbíteros, ancianos, hermanos responsables que pudiesen sobreveer al rebaño y actuar acorde a las necesidades. Pero Tito, al seleccionar, al elegir los presbíteros, los ancianos en cada localidad, no debe de actuar en dicha selección en base a instintos personales, amiguismos o deseos propios. La palabra de Dios junto al Espíritu Santo le va a persuadir. La palabra de Dios con las características que vimos la semana anterior respecto de los presbíteros, características que coinciden con lo que anteriormente habíamos aprendido en la carta de Timoteo. Y estas características que debe tener un presbítero no es ni más ni menos que la vida del Señor Jesús. Claramente el Señor Jesús, de manera perfecta, los presbíteros, los ancianos, los pastores están, por gracia de Dios, procurando vivir de la misma manera con sus carencias, pero es una característica de vida, es una expectativa de vida que ellos tienen y se hace evidente al rebaño. No cualquiera puede ser considerado pastor en el pueblo de Dios, o anciano, presbítero. No es para todos ese llamado. Dios ha seleccionado hermanos que nos pastorean, que nos bendicen, que nos guían, y nosotros debemos estar agradecidos a Dios por ellos. La propuesta para hoy es avanzar desde el versículo número 10 hasta el versículo número 16 en este primer capítulo de la carta de Tito. Invitamos a todo aquel que lo desee a dar lectura a la palabra de Dios. Versión Reina Valera, dice así: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios por esta oportunidad. Vamos a releer el versículo número 10, pero de una manera un poquito más literal. Dice: porque hay muchos insubordinados, vanohabladores y engañadores, especialmente aquellos fuera de la circuncisión. Muy bien. Para entender el versículo 10 debemos de retrotraernos al inmediato anterior, en el cual habíamos aprendido del siervo, del presbítero, del sobrevedor del rebaño, el cual tenía que mantener, retener con fidelidad la palabra de verdad como se le había transferido a él, con el propósito, con la razón, con el fin de exhortar con la enseñanza saludable, higiénica, y hacer ¿qué? Persuadir, convencer con pruebas irrefutables a los contradictores, a los opositores. Estos contradictores opositores no eran una imaginación de Pablo, sino una realidad en la isla. Y esto lo vemos aquí. Muchos existen, están presentes, que son insubordinados,
¿Qué significa esa palabra? Bueno, la Escritura nos enseña que en el Evangelio de la Gracia de Dios somos llamados, la carta de Pedro lo enseña, a ser rociados por la sangre de Jesucristo y a la obediencia. Cuando somos salvos de una vez y para siempre por la gracia de Dios, somos llamados a obedecer a Dios. La insubordinación es exactamente lo contrario. Es el rechazo a la autoridad, es el no posicionarse bajo el señorío de Cristo, es la rebelión. Insubordinación es no reconocer autoridad sobre sí. Hay muchos que no reconocen autoridad sobre sí. No reconocen la autoridad de Dios y por ende no reconocen las autoridades terrenales que Dios establece en la iglesia, los hermanos ancianos, en el diario vivir, el gobierno y la autoridad que Dios estableció. Bueno, en todos los ámbitos no reconocen autoridad porque ellos se consideran muy elevados en sí. Hay muchos de esta característica, los insubordinados, los rebeldes. Hay algo más, que hay muchos, vanohabladores. ¿Qué significa un vano hablador? Es un emisor de palabras sin significado. Pueden ser elocuentes las palabras, pueden sonar académicas, no producen fruto, porque lo que produce fruto eterno es la palabra de Dios. Un vano hablador es un hablador vacío. Emite sonidos, balbuceos, no produce nada en el ser interior del individuo. Ahora puede sonar agradable al oído, pero al no ser la palabra de Dios no traerá fruto. Hay insubordinados, muchos, hay vanohabladores, habladores en vacío, balbuceadores, muchos. ¿Cómo sigue esto? Dice así: y engañadores. Un engañador es alguien que está operando acorde al adversario. El engañador primario es el adversario. ¿Cómo lo sabemos? Libro de Génesis capítulo 3. ¿Qué hizo la serpiente? Engañó a Eva. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, la carta de Corintios lo dice, que con su astucia la serpiente engañó a Eva. Guió al error. El engañador, en primera instancia, que aparece registrado en la historia que Dios nos relata en su palabra, la cual no contiene error, es absolutamente verdad. El engañador es el adversario, conocido en el Génesis como la serpiente en el inicio. Estos individuos están operando, lo sepan o no, acorde a la voluntad del adversario, del maligno. Engañan, guían al error. Pueden ofrecer algo que suena agradable, pero no ha de cumplirse esa propuesta. Eso es un engañador. Así que insubordinados, vanohabladores, balbuceadores, habladores vacíos, no producen fruto, engañadores, acorde a el maligno operan. Especialmente aquellos fuera de la circuncisión. Y aquí pongamos un breve freno. La circuncisión. La circuncisión ¿es algo malo? Absolutamente no. La circuncisión es un mandamiento que encontramos en las Sagradas Escrituras que Dios le dio a Abraham, su amigo. Se le dio en el libro de Génesis, por ejemplo, el capítulo número 17. Entonces, ¿por qué Pablo, dicho sea de paso, Pablo relata de sí que fue circuncidado al 8º día acorde a la ceremonia y el rito establecido en el Antiguo Pacto? ¿Por qué Pablo hablaría como algo malo esto de la circuncisión? La expresión aquellos de la circuncisión hace referencia no a alguien que fue circuncidado, sino a alguien que cree en la circuncisión como medio de salvación. De estos individuos aprendemos en el libro de Gálatas. En Galacia estaba ese problema, estos falsos hermanos que se habían introducido y que querían esclavizar al rebaño, que Pablo no les dio margen de maniobra alguna, sino que les resistió. Estos que en el libro de los Hechos también lo vemos, que la asamblea de los hermanos tuvieron que mandar carta a las iglesias diciendo que estos que hablaban de la circuncisión para guardarla como medio de salvación no eran de parte de los apóstoles. Todo aquel que es denominado como de la circuncisión en este tono expresado está apoyando su confianza en la circuncisión, que la circuncisión es un medio de salvación o de justicia. Pero si atendemos a las Sagradas Escrituras,
¿Qué aprendemos? Libro de Génesis, capítulo número 15. Dios se presenta a Abraham diciéndole que él era el Todopoderoso, que Abraham tenía que ir delante de él y ser perfecto. Abraham, en el versículo número 6, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue justificado Abraham por creer en Dios. La circuncisión no existía en el capítulo número 15 de Génesis. Llegó recién en el capítulo número 17, cuando Abraham fue circuncidado, circuncidó a su hijo Ismael y a todo varón de su casa. Si la justicia vino en el capítulo número 15 de Génesis, la justicia nunca puede venir por la circuncisión. La circuncisión era una señal del pacto que Dios había establecido con Abraham. Es una expresión de la muerte al pecado, es una expresión de quitar el aspecto carnal. Y la circuncisión, recuerden, es hecha en el creyente en Cristo, en el corazón. Por eso la Escritura reprende incircuncisos a los que no están aceptando la palabra de Dios. ¿Incircuncisos de qué? De corazón. En Cristo somos circuncidados en el interior y no en un aspecto externo. Todo aquel que quiera a través de un rito o una ceremonia guiar a la persona a la salvación no debe ser aceptado. Es más, la palabra dice que sea anatema el que ofrezca un evangelio que no sea a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Estos son los individuos a los que hace referencia Pablo. No que sea algo malo haber sido circuncidado. Todo varón hebreo ha sido circuncidado, varón piadoso. Pero no la circuncisión como para recibir justicia. La justicia viene por la fe en la obra en Cristo Jesús. A ellos está haciendo referencia Pablo, estos de la circuncisión. ¿Cómo sigue? Miren el versículo 11. Quienes es necesario, así se requiere de parte de Dios, silenciar a los vanos habladores, a los insubordinados, a estos engañadores, a los que nos quieren esclavizar a través de ritos y ceremonias. Hay que silenciar. Pero ojo, no silenciar de manera agresiva, agrediéndole físicamente. ¿Silenciar cómo? Con la palabra de verdad, con las pruebas irrefutables, como Pablo lo hizo. Como Pablo lo hizo en su ministerio, a los cuales es necesario silenciar. ¿Por qué es tan importante que sean silenciados si Tito tiene que actuar en Creta con este ministerio? Porque estos, quienes completas casas, y la idea de casas es familia, trastornan el ministerio de estos individuos en Creta. En vez de producir fe de lo alto y bendición, está trastornando. Y la idea de trastornar es llevar a una posición incorrecta, cambiar el curso de un hogar, de una familia, en vez de ir a lo bueno, a lo justo, a lo agradable, para algo malo. Está trastornando el ministerio de estos malos hombres completas familias, casas enteras. La idea no es la casa, el edificio, sino quienes integran la casa, la familia. Está trastornando familias enteras. Por eso hay que silenciarlos con la verdad, porque está trayendo consecuencias. Familias enteras trastornando, enseñando cuáles no es necesario. O sea, cuáles cosas no son necesarias. ¿Por qué no son necesarias? Porque no vienen de la palabra de Dios. No las enseñó Dios las cosas que ellos enseñan. Por ende, no tienen que ser recibidas ni aceptadas. Vergonzosa ganancia, razón. Aquí entendemos la razón de toda esta transgiversación de la enseñanza. ¿Cuál es la razón? La misma de siempre. Ganancia deshonesta. Ganancia vergonzosa. ¿Cuál era el objetivo de estos individuos? Obtener recursos, como siempre. Siempre vemos de medio en parte de los falsos maestros, falsos profetas que quieren hacer mercadería con el pueblo de Dios. Harán mercadería de vosotros. Y aquí, por razón de ganancia deshonesta, vergonzosa, trastornan casas enteras, familias enteras. Hay que silenciarles. ¿Cómo? Con la verdad. Por esto era tan importante que Tito se quedase en Creta y estableciese verdaderos ancianos retenedores de la palabra fiel, porque ya hay adversarios que están actuando y haciendo lo malo, y casas enteras están siendo trastornadas, familias enteras están siendo trastornadas. Tito, hay que actuar. ¿Cómo sigue? Vamos a el 12. Dijo uno fuera de ellos, propio de ellos, profeta. Hubo uno entre los de la isla de Creta, un profeta, no necesariamente un profeta de Dios, un profeta cretense, de la tradición de ellos,
pero este individuo va a decir algo. Vamos a ver lo que dice este individuo, del cual no conocemos el nombre. Cretenses, siempre, la idea de siempre es constantemente. Esto es un hábito de vida. Esto representa al grupo de los cretenses, los habitantes de la isla de Creta. A ver, ¿qué hacen los cretenses constantemente? Característica. Mentirosos, que la idea es un falsificador, es alguien que mal representa la realidad. Recuerda, la mentira proviene de él, mentiroso el padre de mentira, aquel que mintió en el libro de Génesis capítulo 3, cuando Dios dijo que si comían del fruto a Adán y a Eva, si comían del fruto de razonar el bien del mal, iban a morir. ¿Qué hizo el mentiroso? Dijo, no moriréis. Mintió. ¿Por qué? Porque transgiversó la realidad. La realidad es lo que Dios dice. Todo lo que Dios dice es real. Verdad significa lo que es real o genuino. Todo lo que contradice la palabra de Dios es un engaño. El mentiroso es el adversario. Y estos individuos actúan acorde al adversario, a su padre. Mentirosos, o sea, falsificadores. Los que no representan la realidad o la verdad. ¿Qué más? Malas bestias. Y aquí vemos otra conexión con el adversario. ¿Quién es el maligno? El adversario. Esta palabra que se tradujo como una mala bestia habla de alguien malicioso. Y es malicioso actuando como un ser salvaje. Recuerda, Dios creó al ser humano con el raciocinio, con conciencia, con la capacidad de poder discernir lo bueno y lo malo. A las bestias no. Pero estos individuos están actuando como si fuesen bestias salvajes. Así es su condición. ¿Cómo sigue? Como malas bestias, como glotones. Esta palabra glotón parece tener la idea de que la realidad del individuo es su estómago. Viven por y para su estómago. Los deseos de la carne. No consideran el Espíritu Santo. Viven en pos de lo de la carne, lo del mundo. Son glotones, holgazanes. O sea, no están involucrados en trabajo, en tarea. No tienen interés de tarea, por eso es que quieren la ganancia de parte del rebaño. ¿Para qué? Para no trabajar ellos. Esta es la característica. Aquí es donde alguien dice, oh, ese profeta de Creta es un difamador. ¿Cómo va a hablar así de los cretenses? Pero ojo, la difamación es si es una expresión sin fundamento. ¿Tiene fundamento este individuo, este profeta, en decir esto? Versículo siguiente, el cual es 13. El testimonio este es verdad. El Espíritu Santo avala el testimonio del individuo de Creta, quien sea. Por ende, los cretenses en la isla viven así. La característica de la isla es esta. Esta es la característica de vida que se detalló en el versículo 12. La mentira, la falsificación, se detalló de parte de ellos. La actitud de la malicia a modo de salvajismo de bestias, se detalló la glotonería, o sea, vivir para la carne, los apetitos carnales, se detalló la holgazanería, no estar involucrados en tarea laboral alguna, querer vivir de los demás. Así se vive en Creta. ¿Cuán importantes son los pastores en Creta? Al igual que lo es en cualquier localidad, se necesita anciano que corrija. En este contexto es anunciado el Evangelio y de esta manera de vivir están siendo salvadas personas que ahora necesitan empezar a vivir como Cristo quiere que vivan. Por eso es tan importante el ministerio de Tito. Por eso es tan importante que los ancianos actúen en base a la verdad como retenedores de la palabra fiel y que sean ejemplo. Por eso es que hay listas de características de los pastores. Si no puede cualquier hermano ser pastor, no puede un hermano en Creta viviendo así, oh, yo quiero ser pastor de la iglesia de tal porción de la isla. Y ese individuo continuar siendo un mentiroso, ser un falsificador, ser una mala bestia, un glotón, un ocioso. No puede querer guiar al rebaño. ¿A dónde lo ha de guiar? Al abismo. Bueno, continúa la enseñanza. El testimonio este es verdad.
Así que el Espíritu Santo avaló el testimonio de este individuo de Creta, este profeta cretense. No fue una difamación, es una descripción. Hay diferencia entre describir la realidad y difamar, cuando alguien habla mal sin fundamento. En este caso no es hablar mal sin fundamento, simplemente el individuo describió la realidad de los habitantes de la isla en Creta. Este testimonio es verdad y sigue así. ¿A través de cuál razón? Reprende a ellos severamente. El testimonio no. El ministerio, de Tito era un ministerio con una tarea ardua. Lo vimos también en la vida de Timoteo, lo vemos en la vida de Tito. El ministro de Cristo debe de cobrar ánimo y fuerza en el Señor y actuar. Y hay que actuar en todas circunstancias. Y en esta hay que reprender. Hay que reprender. Pero está expresada la reprensión. Dicho sea paso, la reprensión está en modo imperativo. Es una orden que Pablo le da a Tito. Tito no debe sucumbir, no debe de desinteresarse de la situación. Debe actuar reprendiendo. ¿Y cómo debe ser la reprensión? Severa. Repréndelos a ellos severamente. Alguien dice, ¿para su destrucción? Nunca, mi amado. Nunca la reprensión de parte de Dios es para la destrucción del individuo. ¿Con qué fin? Siempre el fin es el amor. ¿Cuál es el fin de la reprensión severa o dura? Mira, está aquí en el versículo 13. ¿Para qué? Se asigna la razón de la reprensión. Para que sean saludables. La idea es higiénicos en la fe. Para que tengan una fe saludable, una fe higiénica, una fe verdadera, tienen que ser reprendidos porque están transgiversando la realidad o la verdad. Repréndelos duramente, Tito, con el propósito, con el objetivo que sean sanos en la fe. El ministerio de Tito es para la sanidad del individuo, la verdad, la fe genuina. Pero no puede haber fe genuina si hay mentiras, si hay falsedad, si hay engaño. La fe es en base a la verdad. Recuerda, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad. La suma de la palabra de Dios es verdad. En ella no hay error. Por ende, este ministerio de Tito que él tiene que llevar adelante, lo tiene que hacer fortalecido en el Señor, tiene que haber reprensión severa con el objetivo, con el anhelo, con el propósito de que haya sanidad en los habitantes de Creta. Porque ya hemos visto la conducta de los cretenses. ¡Oh, qué conducta distante a la voluntad de Dios! Pero la palabra de Dios y el Evangelio viene para sanar, para corregir, para traer salvación. ¿Cómo sigue esto? Con el 14. No atendiendo judaicos, mitos y mandamientos de hombres, apartando de la verdad. Tito, hay un propósito de vida para él ahora en Cristo. Y este propósito le va a llevar la totalidad de la vida. No puede Tito distraerse. ¿Cómo se ha de distraer? Con mitos. Mitos, por ejemplo, judaicos. En el judaísmo, cuando el individuo judío se aparta de la verdad de Dios, hay una tendencia a las tradiciones de los hombres. Pueden ser tradiciones rabínicas o no. Historias, ficciones que se van pasando de generación en generación, en las cuales las personas ponen su oído y apoyan su confianza. No se debe de recibir. Tito no debe de invertir tiempo en mitos, historias, ficciones, sea judías, y podríamos agregar también en el mundo gentil, aplica igual. Estamos llamados a la verdad. Cuando alguien se sujeta a estos mitos judaicos, está expuesto ¿a qué? Apartarse de la verdad, siguiendo mandamientos de hombres. En el judaísmo, que no recibe la verdad de la obra de salvación en Cristo Jesús, el Mesías que ya vino, ¿qué hay? Está la Torá oral, la tradición de los ancianos, mandamientos de hombres. ¿Es agradable a Dios eso? Isaías reprendió, capítulo 29 de su libro. Jesús citó, capítulo 15 de Mateo. Este pueblo de labios me honra, pero su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido
enseñado. Los mandamientos de hombres no son agradables a Dios. Jesucristo no se sujetó a un solo mandamiento de hombres. Jesucristo se sujetó a todos los mandamientos de Dios el Padre, todos los obedeció de manera perfecta. Es más, nuestra salvación depende de la obediencia de Cristo a los mandamientos de Dios. Pero a los mandamientos de los hombres y las tradiciones de los hombres que le quisieron imponer, jamás Cristo prestó atención. Los mandamientos de los hombres no obran la justicia de Dios. Los mandamientos de los hombres están involucrados cuando alguien deja de oír la palabra de verdad y empieza a escuchar ficciones, mitos, y empieza a sujetarse a individuos, supuestos maestros, pero no maestros de la verdad. Maestros de hombres, individuos, o pueden ser de instituciones. Toda institución que establezca como ordenanzas los mandamientos propios privados y no los mandamientos de Dios, no debe ser tampoco avalada. Porque los mitos y los mandamientos de los hombres, ¿qué hacen? Están apartando, la idea es apartando a las personas de la verdad. Te desvían, te alejan de la verdad los mandamientos de los hombres. Ahora, ojo, alguien está escuchando, no es que los mandamientos son malos. Hay mandamientos buenos. ¿Cuáles? Los de Dios. Los mandamientos de Dios son buenos. Hay que recibirlos, hay que atesorarlos. Son importantes los mandamientos de Dios, mas no los de los hombres. Los mandamientos de Dios traen beneficio. Porque nada Dios puede ordenar que sea malo. Todo lo que Dios ordena es bueno. Aquí lo que está en juego son los mandamientos que provienen de la mente humana. Eso es lo que nos va a desviar de la verdad. 15. Todas las cosas puras a los puros. Aquellos, sin embargo, habiendo sido contaminados e incrédulos, nada puro. Por contrario, han sido contaminados sus ambos, la mente y la conciencia. Cuando una persona se aparta de la verdad, ¿qué sucede? Todo su ser se encuentra de manera nublada, contaminada, corrupta. La obra de Cristo viene a ¿qué? A limpiarnos de nuestra contaminación. La sangre del Cordero nos purifica, nos santifica. Pero si alguien rechaza la obra de Cristo, está contaminado. Por eso hay un contraste entre el que ha sido purificado y el que ha sido contaminado. El que ha sido purificado, todos los mandamientos de Dios le son puros. Los mandamientos de Dios no son gravosos y son para recibir. En cambio, el que es contaminado, todo le es impuro. Toda su realidad es de impureza. Ha sido contaminada su conciencia y su mente por estar en ¿qué? En incredulidad. El que está en impureza es por incredulidad, por no haber recibido con confianza la obra redentora de Cristo Jesús. El que ha creído ha sido lavado, ha sido purificado por promesa hecha, por ejemplo, ¿a qué? A Ezequiel. Una verdad que provino de Ezequiel, el profeta. No provino de Ezequiel. Ezequiel la transfirió, proviene de Dios la promesa. ¿Qué haré? Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo de vosotros, os limpiaré de vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. La obra redentora de Cristo Jesús, de purificación. Esta pureza, que es de una vez y para siempre, en cuanto al estado del alma, tiene una realidad presente de una pureza diaria. Bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios, ciertamente le veremos cara a cara, pero le vemos a diario a través de la fe. El que tiene la esperanza de ver a Dios cara a cara, ¿qué hace? Se purifica de día en día, así como es puro. Es la pureza diaria, ser lavado diario de los que andan en la verdad. Pero si alguien rechaza la verdad, anda en la mentira, está corrompido, su conciencia, su mente están corruptas por incredulidad, nada le es puro. Nada ven pureza, está totalmente contaminado. Por eso es tan importante que los pastores hablen la verdad y Tito tiene que actuar. ¿Por qué? Porque si alguien nos guía que está corrompido, vamos a corrompernos todos. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. ¿Cómo has de limpiarte? Tú dirás hoy, oh hermano, estoy corrompido completamente. Bueno, la esperanza está en la obra de Cristo. Nadie se puede salvar a sí mismo. No el que habla, no el que escucha. Todos tenemos un solo medio de purificación, la obra redentora de Cristo Jesús. Hablaremos del lavamiento un poquito más adelante en esta misma carta, aprenderemos de ello, de ese lavamiento, de esa regeneración. Pero la obra redentora de Cristo Jesús ha de traer limpieza a tu vida.
te ha de limpiar de una vez y para siempre y te limpiará a diario en la conducta, en la práctica diaria, y es lo que vino a hacer. Y Tito está involucrado en este ministerio, el ministerio que recibió para la limpieza de las personas a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Por eso no hay tiempo para los mitos, no hay tiempo para los mandamientos de hombres, lo único que hay tiempo es para la verdad del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cómo culmina esto? Con el 16. Culmina por esta instancia. Va a continuar con la misma enseñanza a partir del capítulo 2. Dice, Dios profesan haber conocido. Las, sin embargo, obras contradicen, abominables siendo, incrédulos, y para toda obra buena, reprobados, o sea, inútiles. Estos individuos no es que rechazan a Dios, es más, lo profesan como aquel que conocen y lo han profesado en un tiempo perfecto. Lo profesaban, lo profesan y lo continuarán profesando. La declaración de labios de estos individuos es que ellos conocen a Dios, o sea, tienen comunión con Dios. Pero pasa algo. Las, sin embargo, obras, y parecen ser las obras más bien de Dios, las obras de Dios contradicen o rechazan. Con la conducta de ellos contradicen o rechazan las obras de Dios. No se corresponden las obras de Dios con las obras de ellos. Por ende, no parecen ser hijos de Dios. Parecen ser hijos de otro padre. ¿Qué padre? El maligno, el padre de la mentira. ¿Qué dijo Jesús? Acorde a los frutos se conoce el árbol. Los frutos de cada individuo representan lo que ha creído. El árbol bueno, frutos malos no puede dar. El árbol malo, frutos buenos no puede dar. Los frutos hacen conocer al árbol. Estos individuos, la profesión es la correcta, profesan conocer a Dios. Los actos de ellos contradicen los actos de Dios. Hay una discrepancia entre las obras de Dios y las obras de ellos. Se contraponen, se contradicen. Por ende, la profesión era incorrecta. Ahora entendemos lo que dijo el Señor, ¿verdad? Oh, en aquel día, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Que creáis en el Hijo de Dios. Esa es la obra de Dios, que creáis en el Hijo de Dios. El que cree en el Hijo empieza a actuar acorde al Hijo por el Espíritu Santo. Estos individuos no han creído en el Hijo de Dios, no han recibido aún la vida eterna y sus obras evidencian que no están en fe. Siendo abominables. Algo despreciable porque no ha sido limpiado. Recuerden que es abominable lo que no fue lavado para Dios, por y para Dios. Es alguien que está en una condición inadecuada. Y es abominable, ¿por qué? Porque es incrédulo. Por negar la verdad, por negar la fe. Como está en incredulidad, no es lavado, no es limpiado. Es abominable. ¿Y qué le pasa? Para toda buena obra, reprobado, rechazado, inútil. ¿Puede obrar algo bueno? No. No tiene la cualidad, la condición para buena obra. ¿Quién tiene condiciones para buena obra? Por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, de parte de Dios, para que andemos en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. ¿Puede andar en buena obra? El que creyó, el que confió en la obra redentora de Cristo Jesús, en la muerte en la cruz por nuestros pecados, en su postrera resurrección de entre los muertos para nuestra justificación, en su postrera ascensión a la diestra de la majestad, en el lugar en que se encuentra reinando en gloria, aguardando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, en su futura venida para el encuentro con su pueblo y su reinado milenial y el establecimiento de sus cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, la llamada nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios. El que cree está preparado para buena obra. Pero si alguien no cree, obra buena no hace. Porque no existe nada bueno que no sea de fe. Todo lo que no es de fe es pecado. Y la buena obra es acorde a aquel que creyó. Por eso estos hombres están reprobados para las obras buenas. Hermanos, pronto para despedirnos, es importante que se hable la verdad. Fíjate en Creta lo que hay. Está todo lo contrario a la voluntad de Dios. Pero llega el Evangelio
Se recibe el Evangelio y ahora es necesario que se continúe la tarea y la obra para que la conducta de los creyentes sea acorde a la voluntad de Dios. Para ello Tito debe de actuar, para ello los pastores deben de ser fieles y el Espíritu Santo ha de operar en la isla. Nos resta a nosotros ahora continuar con esta voluntad de Dios, recibiendo la verdad, creyendo la verdad, gozándonos en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y su posterior resurrección de entre los muertos, y actuando acorde a la voluntad de Dios por su gracia, por su Espíritu a través de la verdad. Deseo que la gracia, paz, misericordia de Dios sea con todos los que aman a Jesucristo.